Muy buenas noches. Una disculpa, tenemos un problema aquí técnico. Reiniciamos. Estamos transmitiendo a 17, a quien como siempre agradezco el de la salud. El día de hoy nos ven de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Bolivia, República Dominicana. Como ustedes veían en su pantalla de inicio, si usted, el día 15 de septiembre, esta convocatoria del Consejo de la Judicatura Federal para poder ser peritos, ustedes veían en la pantalla de inicio los requisitos para tal fin. Nosotros en este momento en Medical Legal Center estamos aportando precisamente el apoyo a todos y cada uno de ustedes que quisieran ser peritos oficiales Consejo de la Judicatura Federal. Solamente tendrán que como atención sin acento, púntenme si ustedes cumplen con los requisitos que estaban en la pantalla de inicio, a generar esta gestión ante el Consejo de la Judicatura y puedan ser peritos oficiales en su especialidad o en la rama donde dediquen esto por la inminente necesidad de hacerlo. Toda vez que cada vez que hay un procedimiento legal, no hay suficientes peritos en el área en que están especializados. Asimismo, si usted desea una de las prácticas que damos en Medical Legal Center, no duden en contactarnos también a atención.mlc@gmail.com. Particularmente nos han pedido la de COFEPRIS, el tema de la verificación de qué hace COFEPRIS en relación con la publicidad en medios electrónicos. Entonces, por favor, contacten con mucho gusto, la estamos sin ningún costo. El día de hoy es miércoles y todos los lunes, miércoles y viernes Susana Hernández, sí, nuestra invitada el día de ayer, ha subido a Facebook Live, a Facebook de Atención del Estrés de Profesionales de la Salud. Por favor, contáctenla. Es importantísimo y es para ustedes. Esta plática quedará grabada con la finalidad de que usted pueda volver a verla si se le escapó algo, y hará en YouTube, y lo único que tiene que hacer es entrar y en ese momento suscribirse y acceso y disponibilidad. Quisimos saber, el día de mañana hablará, él es investigador del IMSS y además es investigador del Sistema Nacional de Investigación. Nos hablará de pentoxifilina del ratón y tubo ensayo al paciente. Y el viernes tenemos a la doctora Roxana Martínez, buenísimo, utilidad de la cápsula endoscópica, ¿cuándo indicarla? Ese es nuestro programa que nos queda. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center, Medical Legal Center. También les pido que nos ayuden a compartir la información que les llega a nuestro programa a otros profesionales de la salud. Llega por WhatsApp o si les llega por correo electrónico o la ven, lo van a agradecer. Y por último, antes de que le formulen, la hagan solamente por el icono de preguntas y respuestas. Para mí es un gusto, un privilegio poder presentar a nuestro invitado del día de hoy. Lo perseguimos mucho. Él es el doctor Marco Antonio Loera Torres. Él es médico militar, especialista en cirugía general, cirugía hepatopancreatobiliar, cirujano de trasplante, actualmente jefe de la clínica de cirugía hepatopancreatobiliar del Hospital Central Militar. Es egresado de la Escuela Médico Militar, en el Hospital Central Militar y Hospital Clínic de Barcelona. Maestro en ciencias, investigador y profesor universitario de cirugía. Y él nos hablará de recomendaciones internacionales para cirugía electiva mínimamente invasiva durante la pandemia por COVID-19. Doctor Marco Loera, muchas gracias por aceptar. Buenas noches. Muy buenas noches, Abraham. Muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia de todos nuestros asistentes en línea en esta nueva modalidad de educación médica continua a distancia y particularmente al licenciado Abraham Dávila,
y a nuestro equipo, nuestros amigos de Medical Legal Center por su amable invitación para participar en este foro. De verdad te lo agradezco mucho. Quiero Gracias. conectar el video, pero Adelante, lo único que no, adelante, nomás no te vemos. Hay que ponerle en video, está sí. silenciar a un lado, y si no se pudiera, ya podemos, en el peor de los casos, en compartir pantalla e iniciar la sesión, Ok, Marco. claro que sí, muchas gracias. Perdón, un detalle técnico nada más. Dice aquí que no se puede iniciar video porque el anfitrión lo detuvo. Ah, caray, ah, caray, ah, caray. Entonces, a ver, deja ver qué. Tuvimos este percance, caray, y a ver que estoy muy apenado, pero ahí va otra vez. Voy a También, participante. Ahí también está, tienes dice, razón. Tienes toda la razón. Ahí está ya. Es que no estaba como. Ahora sí. ok, Marco, muchísimas perfecto. gracias. Disculpa, nunca tenemos este problema, hoy lo tuvimos, una disculpa. Marco, te dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias. Pues nuevamente agradeciendo la presencia de todos en estas sesiones de educación médica continua y bueno, espero que el tema sea del agrado de todos. Vamos a compartir la pantalla y ahí estamos ya. Perfecto, muy bien. Pues durante los siguientes minutos hablaré sobre algunos de los temas controversiales en cirugía electiva laparoscópica que han motivado diversas recomendaciones por diferentes instituciones de todo el mundo para contener la propagación de la actual pandemia, poniendo especial énfasis en analizar si prevalece a la fecha la recomendación de no operar cirugía laparoscópica electiva durante la pandemia. Para la presente, declaro que no tengo conflicto de intereses. Y empezamos ya con la presentación y bueno, nada más recordando lo que tenemos en mente todos los días, que la pandemia por COVID pues tiene secuestrado al mundo desde hace casi 10 meses. Las bolsas de valores de todo el mundo se han colapsado, arrastrando a la economía mundial a una de las peores crisis de la historia. De la misma manera, los sistemas de salud de todo el mundo colapsaron ante la cantidad masiva de pacientes y como en cualquier economía de guerra, se priorizó la atención de los pacientes COVID y fue necesario dejar pendiente la atención de los pacientes selectivos. Como parte de las estrategias iniciales de contención y de manera acertada, en mi opinión, ante los primeros momentos de una enfermedad que no conocíamos, se emitieron recomendaciones internacionales para detener la propagación del virus, entre las que se dictó, una de ellas, la suspensión de toda la cirugía electiva por el riesgo incrementado que hay de la mortalidad del paciente y del riesgo de contagio del equipo de salud. Además, por otro lado, se emitieron también recomendaciones para operar solo cirugía de emergencia sobre el uso obligado de todo el equipo de protección personal que se tuviera disponible, sobre toma de pruebas de COVID preoperatorias, sobre flujo laminar negativo en las salas de operaciones y la suspensión de la cirugía laparoscópica ante el paradigma inicial de que el virus podría propagarse por la aerolización del neumoperitoneo. Pero como todo paradigma, este es un argumento de verdad con vigencia temporal y transitoria. Esto significa que conforme vamos aprendiendo nuevas cosas, la información cambia y el conocimiento evoluciona. Nosotros mismos no somos los mismos de hace 10 años. Conforme vamos aprendiendo cosas, nuestras experiencias nos llevan a analizar la realidad de manera diferente y tomar decisiones que nos puedan llevar a caminos diferentes que antes. Por ejemplo, si recordamos algunas de las medidas de seguridad que se establecieron en los años 80 para contener la pandemia por VIH-Sida, una de las recomendaciones obligatorias iniciales fue que todo el equipo quirúrgico, después de una cirugía, debía bañarse con isodine. Esta recomendación cayó posteriormente en desuso, cuando se descubrió más sobre la enfermedad y cuando se supo, más bien,
cuáles eran los mecanismos de contagio. En aquel tiempo se pensaba inclusive que el VIH se adquiría a través de la piel, ¿no? Es por eso que se bañaban todos con isodine. De tal manera que si estos paradigmas se van cayendo y van dando lugar a nuevos paradigmas, a nuevos argumentos de verdad, tal como si fuera una luz al final del túnel, en medio de una pandemia que llegó para quedarse, y eso tenemos que aceptarlo, no va a haber una normalidad como la conocíamos antes, así como llegó la pandemia por VIH y actualmente la vida sexual de las personas continúa, la natalidad continúa y todo se vive casi igual que antes, pero con algunas medidas de protección. De la misma manera, esta pandemia llegó para quedarse. Así que si observamos la gráfica, esta obtenida de la BBC de hace unos meses, sobre cómo empezó a levantarse nuevamente la incidencia de casos de COVID en España, actualmente podemos ver la realidad en las noticias, como hay nuevamente casos, incluso barrios de Madrid que están como zonas de excepción en los cuales no hay lugar para poder entrar o salir a menos que sea revisada por un retén, ¿no? Si ellos nos llevan algunas semanas o meses de distancia, pues de la misma manera podríamos prever que eso va a suceder aquí en México. Y no es culpa de ningún gobierno, es simplemente el comportamiento errático de las personas que no quieren entender que deben quedarse todavía en su casa sin estar trabajando de la misma manera como antes, porque muchos ni siquiera usan equipo de protección, ni siquiera usan mascarilla y andan reuniéndose en fiestas y haciendo reuniones que no deberían hacer, pues lo esperable es que tengamos repuntes muy similares a los que están sucediendo actualmente en Francia, en España, en Italia, ¿sí? Entonces, si esto ya llegó para quedarse, pues podemos entender que conforme vaya aumentando nuestro conocimiento sobre la enfermedad, algunas de las medidas actuales para prevenir la propagación del virus van a evolucionar también. Sin duda, la llegada de la vacuna es la gran promesa del siglo, pero pasará aún mucho tiempo para que esté disponible para toda la población. Mientras tanto, y este es el problema principal, las listas de espera de cirugía electiva, y en este caso de lo que estamos hablando, de cirugía laparoscópica, siguen en aumento, con las consecuencias que impone la historia natural de la enfermedad. Imaginemos la cirugía de vesícula biliar. Si nosotros consideramos que hay cientos o miles de casos pendientes de operarse de colecistectomía laparoscópica, pues estos casos van a evolucionar a casos mucho más complejos y posiblemente irrecuperables o que requieran otros procedimientos, pero son pacientes que de acuerdo a los lineamientos internacionales actualmente todavía no se pueden operar. Lo mismo sucede en otros ámbitos como el trasplante. Pero el momento adecuado para que los hospitales puedan reiniciar las cirugías, la consulta externa y las hospitalizaciones es imposible de saber. Depende de consideraciones logísticas que escapan a los intereses de esta plática. Pero por mencionar algunos, esto va a depender de la cantidad de contagios existentes en cada región. Si estamos en semáforo rojo y hay cientos de contagios, miles de contagios y los hospitales siguen llenos por pacientes con COVID, pues entonces es imposible pensar que vamos a restablecer la cirugía laparoscópica o la cirugía electiva abierta de manera temprana. Lo más probable es que entre más tiempo dure la pandemia con casos a todo lo que da en los números, pues esto se va a alargar. También va a depender de la cantidad de contagios existentes, de las camas disponibles de los hospitales, y los hospitales están más del 80-50% llenos por COVID. Es difícil pensar que podemos abrir una consulta externa y la hospitalización para poder aumentar nuestro número de cirugías y cubrir las necesidades de todos esos pacientes. Y también va a depender de los recursos humanos y materiales que se reincorporen a las actividades médicas no COVID. Actualmente muchos de los hospitales tienen gran parte de su plana
distribuida en hospitales Insabi o en otros hospitales dedicados al 100% a la atención de pacientes COVID. Esto significa que si no hay personal, si no hay recursos materiales, si no hay camas para hospitalizar y si todo está lleno por pacientes con COVID, pues es casi imposible pensar que vamos a reiniciar institucionalmente, o inclusive algunos hospitales privados también ya están saturados. Entonces es imposible pensar que reiniciaremos una cirugía electiva tal y como la consideramos en la normalidad, entre comillas, ¿no? Ante esta situación de tener pacientes pendientes de operarse y que no hay manera de operarlos de manera planeada, muchos de nosotros en todo el país hemos comenzado a operar cirugía laparoscópica con todas las medidas de protección. Respiradores con doble filtro P100, caretas, todo el equipo de protección personal disponible. Y es común encontrar, como vemos en la imagen, muchos hospitales en los que el uso obligatorio del filtro para extracción del neumoperitoneo es algo de rutina. De acuerdo a estas dos referencias de 2020, el 8% a nivel internacional de los pacientes son personal de salud, siendo cirujanos y anestesiólogos el personal de alto riesgo de infección, de enfermedad severa y de admisiones en la terapia intensiva. Y hay mayor riesgo de contagio también en cirugía laparoscópica que en abierta, de acuerdo a una referencia de mayo del Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra. Estas son las recomendaciones iniciales que hubo por algunos de los colegios y de las instituciones más importantes en el mundo y que dictan prácticamente la agenda de todo el resto de los cirujanos. ¿Por qué? Porque normalmente si SEIES o el Colegio Americano de Cirujanos o el Royal College of Surgeons dicen algo, el resto pues sigue la misma línea, ¿no? Es difícil salirse de ahí. Y de febrero a mayo del 2020 se dictaron estas recomendaciones consensadas por el Colegio Americano de Cirujanos, como posponer la cirugía electiva, realizar PCR o prueba de tomografía de tórax a los pacientes antes de la cirugía, dedicar específicamente un quirófano para los pacientes con COVID, utilizar la presión negativa, el flujo laminar con presión negativa dentro de las salas de operaciones, utilizar protección nivel 3 en los casos para intubación y extubación, considerar también una protección nivel 3 para cara, boca, ojos durante la cirugía para el resto del personal. Esto significa mascarilla N95, NK95 o bien el respirador con doble filtro que sea N95 o P100, que para el 100% de las partículas. El uso adecuado de los filtros, tanto para la aspiración del humo como para la desuflación, para la extracción del aire del neumoperitoneo, que no es aire, del CO2, perdón, del neumoperitoneo. Esto de no desarrollar cirugía transanal tiene que ver con un caso reportado en el cual se argumentó en India que se detectó la presencia de COVID en un paciente con COVID, pero es un reporte de caso, es solo un reporte de caso. Entonces, eso fue suficiente para que se dictara la recomendación de no realizar cirugía transanal y considerar que todo puede contaminar, todos los fluidos pueden contaminar, ¿no? Creo que ninguno de nosotros tendría dificultad para reconocer en las recomendaciones que tienen palomita verde, que sí debe realizarse ese tipo de recomendación. ¿Por qué? Porque finalmente, como vamos a ver en algunos artículos posteriores, la evidencia dicta que eso es lo más importante. Pero en las que me permití poner un signo de interrogación es justo la pregunta que me lleva a esta plática. ¿Es real que se deba posponer toda la cirugía electiva? Porque de ser así, de acuerdo al paradigma que decíamos hace rato y al comportamiento estadístico de la pandemia, pues entonces no reiniciaremos cirugía laparoscópica o cirugía abierta electiva hasta dentro de un año posiblemente.
Y no quiero pensar si alguno de nosotros será el paciente o si el grueso de los pacientes van a tener complicaciones que tendremos que enfrentar de la misma manera. También esto del humo es real. Esto de la contaminación a través del CO2 desuflado es real. Lo de cirugía transanal escapa a los intereses de esta plática, así que me voy a concentrar en las tres primeras que tienen signo de interrogación para poder desarrollar el resto de la plática. Estas son recomendaciones de SEIES publicadas en abril también del 2020, en las cuales también hago la indicación con flechas que están en el mismo tenor. Tanto SEIES como el Colegio Americano de Cirujanos ante la pandemia prefieren llevar las medidas de protección al máximo para evitar el riesgo de contagio del personal de salud, así como la elevada mortalidad de los pacientes. Pero entonces, si nosotros observamos la última recomendación, la número 8, dice que todo el neumoperitoneo debe de ser evacuado con una técnica especial de extracción y también un manejo especial para los especímenes obtenidos, para el tejido obtenido de la cirugía, en este caso, cirugía de vesícula, por ejemplo, un apéndice, una resección intestinal. El tipo de manejo debe ser muy especial. Entonces, de acuerdo a esta recomendación de SEIES de abril del 2020, sí puede realizarse cirugía laparoscópica, pero es importante hacer la recomendación inicial de suspender todo aquello que no sea esencial y que no tenga que operarse durante la pandemia por COVID-19. Si aquí, como cirugía no esencial, consideramos la cirugía plástica, la cirugía cosmética, pues sería de todos entendido que eso no tiene por qué operarse durante este periodo, ¿no? Pero imaginemos cesáreas, imaginemos colecistectomías, imaginemos apéndices, imaginemos cirugía de trauma, entonces, o cirugía oncológica. Entonces es obvio que hay cirugía que no se puede detener, que sí tiene que realizarse a pesar del riesgo elevado de contaminación. Pero entonces esto me lleva a 4 preguntas. ¿Prevalece actualmente el criterio científico inicial para suspender la cirugía laparoscópica electiva durante la pandemia? ¿La liberación del gas del neumoperitoneo aumenta realmente el riesgo de transmisión del virus? Lo mismo el humo de la electrocirugía aumenta el riesgo cuando estamos hablando de cirugía laparoscópica. Y debe suspenderse realmente la cirugía electiva en los pacientes con prueba de COVID positiva. Este último punto es quizás el más importante y el central de esta plática, porque hay muchas personas que como pacientes no entienden el grado de riesgo al que se exponen si tienen una prueba COVID positiva, pero hay otros que piensan que es asunto del equipo médico y sobre todo en las instituciones hay personas que incluso han amenazado con demandar cuando no se les ha operado de una cirugía que no es urgente. Y es muy importante revisar de dónde viene esta última recomendación. Quiero empezar justo con esta última pregunta que nos hacíamos sobre si los pacientes con prueba de COVID deben suspenderse. Bueno, todo esto viene de diferentes artículos, pero este yo creo que es uno de los más importantes, el artículo del doctor Anel Bangú de la Universidad de Birmingham, en donde vean ustedes el tamaño de la cohorte. Se utilizaron, o sea, estudiaron 1,128 pacientes infectados por COVID durante el periodo de 7 días antes de la cirugía a 30 días después de la cirugía, para lo cual para el estudio le llamaron el periodo perioperatorio. Y vean nada más el tamaño del estudio. Fueron 235 hospitales de 24 países diferentes reclutados de enero a marzo del 2020. Con el objetivo de evaluar la mortalidad y las complicaciones pulmonares perioperatorias asociadas a COVID-19. Los pacientes, estos son los factores demográficos del estudio, se compararon cirugía general, cirugía local, cirugía regional en cuanto a la anestesia, perdón. Se compararon también si se trataba de pacientes con cirugía electiva, si eran cirugía de emergencia.
el tipo de especialidad también, si eran de mama, si eran oncológicos, si eran cirugía patobiliar, cabeza y cuello, mínimamente invasiva, y el grado de la cirugía, si era una cirugía menor o una cirugía mayor. En esta tabla podemos ver cómo se desarrolló el estudio. De 1,128 pacientes incluidos en el estudio, la mortalidad global de los pacientes infectados por COVID que se operaron fue del 23.8%. 13 pacientes fueron perdidos y de ahí se dividieron este grupo restante de los 1,128 pacientes en dos grupos, los que se operaron de cirugía electiva y los que se operaron de cirugía de emergencia. Si nosotros vemos el flujo de los pacientes hacia abajo, en ambos tenemos hacia abajo, siguiendo el cursor, los pacientes que se les diagnosticó COVID de manera preoperatoria y los pacientes que se les diagnosticó COVID de manera postoperatoria hasta los 30 días siguientes a su cirugía. Por el otro brazo, en la cirugía de emergencia, también se clasificaron en los de diagnóstico de COVID preoperatorio y COVID postoperatorio. En los resultados de este análisis se agruparon los pacientes que tuvieron complicaciones pulmonares de cirugía de emergencia y los que no tuvieron complicaciones pulmonares. Igual los pacientes con diagnóstico postoperatorio de COVID y de la misma manera en cirugía electiva, las complicaciones pulmonares pre y postoperatorias. Quiero que observen los porcentajes y los números que se encuentran en la parte de abajo, en los cuadros de abajo de la tabla. Los pacientes que se operaron de cirugía de emergencia y que tenían prueba de COVID preoperatoria positiva, es decir, sabíamos que los pacientes tienen COVID al momento de la cirugía de emergencia, desarrollaron un 49%, la mitad de los pacientes tuvieron complicaciones pulmonares, con una mortalidad muy elevada, cercana al 40%. Por el otro lado, los que no desarrollaron complicaciones pulmonares tuvieron una mortalidad de 4.6%. Es decir, aún con la presencia de COVID, si no desarrollaron complicaciones pulmonares, ese grupo de pacientes tuvo 4.6% de mortalidad solamente. Por el otro lado, los pacientes a los cuales no se les conocía el diagnóstico de COVID o que tuvieron una falsa negativa y salieron negativos en el preoperatorio, pero se manifestó en el postoperatorio hasta antes de los 30 días, los que tuvieron complicaciones pulmonares murieron en el 43.1% y los que no tuvieron complicaciones pulmonares en el 10.7%. Si nosotros analizamos los mismos rubros, pero en los pacientes de cirugía electiva, aquellos a los cuales se les diagnosticó antes de la cirugía, es decir, voy a llevar a cirugía electiva a un paciente que tiene COVID. Imagínense nada más, cirugía electiva a un paciente que tiene COVID. Se murieron el 14.3% si es que tuvieron complicaciones pulmonares. Si comparamos los números, alguien podría atreverse a decir, pues no es tanto, comparado 40% contra un 14%, pues les va peor a los que son de cirugía de emergencia. Sí, pero estamos hablando de cirugía electiva. Un paciente que no tiene necesidad de operarse en ese momento y que de todas maneras se opera a sabiendas que tiene prueba positiva. Si hace complicaciones pulmonares, 1 o 2 de cada 10 pacientes van a morir. ¿Qué necesidad hay de que ese paciente se opere? Así sea un paciente, ¿qué necesidad hay de que se opere si tiene una prueba positiva? Es decir, es contundente. Paciente que se tiene prueba positiva no debe operarse de cirugía electiva. Y si no hace complicaciones pulmonares, es el 6.7% de mortalidad. Ahora, el paciente que llegó a cirugía electiva, lo llevamos con una prueba negativa al quirófano, pero resulta que en los siguientes 30 días se manifiesta con fiebre, con dificultad respiratoria y tiene una tomografía positiva, un CORRAT-5 o CORRAT-3 o CORRAT-4. Pero al hacerle la prueba, ahora sí sale positivo con PCR. Eso nos eleva hasta un CORRAT-6.
y con ello la mortalidad de los pacientes si hacen complicaciones pulmonares es de 3 de cada 10 pacientes. Y si no hace complicaciones pulmonares, de 1 de cada 10 pacientes. Es decir, sigue siendo un asunto de mortalidad elevada que se opere un paciente y que en el postoperatorio desarrolle COVID. Si nosotros llevamos a quirófano a un paciente oncológico y después le da COVID, está más que justificado. ¿Por qué? Porque la oncología, así como el trauma, no pueden esperar a que la pandemia termine. Pero hace poco me encontré en un hospital privado a un cirujano operando una enfermedad hemorroidaria, no complicada, nada que estuviera sangrando, no está trombosada. Como, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de llevar a quirófano a eso? O he seguido viendo cirugía plástica o cirugía estética en algunos lugares. Está totalmente fuera de lugar, porque si llegan a tener COVID en medio de una pandemia en la cual la gente no está respetando el confinamiento voluntario, entonces el riesgo de que ese paciente pueda tener COVID es tan elevado que por una cirugía mal indicada puede morir. En este mismo estudio, si observamos a los pacientes que murieron, entonces a los que les dio neumonía, murieron el 37%. Los pacientes que tuvieron síndrome de distrés respiratorio murieron en el 63%. Y los que tuvieron ventilación mecánica, pues también murieron en el 41%. Este estudio está fabuloso porque hace un análisis estadístico de todas las variables que podemos analizar de manera práctica. Si nosotros observamos cómo les va a los pacientes de menos de 70 años comparados contra los de más de 70 años, siendo el cutoff de la mortalidad los 70 años, entonces a los pacientes de más de 70 años mueren más del 46% de los pacientes y tienen una cirugía mayor de emergencia, pero también casi el 20% si son hombres y tienen una cirugía electiva menor. Es decir, aunque sea una cirugía pequeña, este paciente podría morir si tiene más de 70 años simplemente por el hecho de llevarlo a quirófano de manera innecesaria. No así los pacientes que tienen menos de 70 años, pero aún así, si fuéramos cualquiera de nosotros y tenemos menos de 70 años, pues yo no me quiero morir ni en el 1%, ni quiero que un familiar mío muera en ese 1%, ¿no? Es decir, los números, aunque son números menores, no significa que debamos desestimar la probabilidad de muerte o de complicaciones pulmonares por esto. Las conclusiones entonces de este estudio del doctor Anel Bangú es que la infección perioperatoria por COVID-19 se asocia a una alta mortalidad y complicaciones pulmonares. Por lo tanto, él sugiere con su equipo de trabajo posponer la cirugía electiva tanto como sea posible, principalmente en hombres de más de 70 años. Ahí hay un error de texto, puse 7 años, son realmente 70 años. Y se debe optar por alternativas no operatorias toda la vez que sea posible. En los hospitales institucionales es frecuente que quien no conoce de estas estadísticas y es internista o tiene alguna especialidad no quirúrgica, encuentran un paciente con cirugía con una colecistitis, por ejemplo, grado 1, nos la refieren y cuando nosotros indicamos manejo no operatorio, en ese momento brincan los ojos y dice, porque me ha tocado escuchar esos comentarios, que no existe ya la conciencia de querer operar a las personas, incluso algunos pacientes son mal influenciados por recomendaciones de médicos que no conocen estas estadísticas y finalmente el paciente se molesta porque no está siendo operado, ¿no? Pero esto es fundamental tener en mente para poder hacer entender a la gente, al paciente y a nosotros mismos como equipo quirúrgico que el paciente con COVID no debe operarse y que toda cirugía que no es necesaria durante este periodo no deberá operarse. Pero una cosa es una cirugía no necesaria y otra cosa es una cirugía que sí es necesaria, pero que puede postergarse un tiempo, ¿sí? Es decir, cirugía absolutamente innecesaria sería la cirugía cosmética, pero una cirugía de vesícula, dependiendo del grado,
representará la necesidad o no de tener que operarse, ¿sí? En este otro estudio, en el cual se hace el análisis de otro de los hitos importantes, si realmente se transmite el virus a través de los aerosoles provocados por el neumoperitoneo. Bueno, esta es una revisión sistemática publicada en British Journal of Urology de este mismo mes, de 2020, y con el objetivo de identificar el riesgo de transmisión viral durante la cirugía de mínima invasión por la aerolización provocada por esta. Esta revisión sistemática, este estudio que se llama Scope and Review, esta técnica de análisis de información, revisó las bases de datos de PubMed, Cochrane, Embase, Clinical Trial Register, y finalmente, de más de 1,000 estudios, se quedaron solamente con 17 estudios. 17 estudios que en metodología fueron lo suficientemente fuertes como para llegar a alguna conclusión en cuanto al diseño, no en cuanto a las conclusiones a las que lleguen. Y hacen hacen hincapié en que hasta este momento, tanto el American College como SEIES, como el Royal College of Surgeons, como la Asociación Europea de Urología, hablando de los procedimientos urológicos, en el capítulo de cirugía robótica urológica, siguen con la recomendación de que el gas del neumoperitoneo puede ser portador del COVID-19. Y lo que encuentran ellos es que aún estos 17 estudios, que fueron los más salvables de todos, son pocos estudios y el diseño tiene muy baja calidad, lo cual, aunque fueron los que se seleccionaron, no tienen evidencia sólida que sustente la transmisión viral intraoperatoria por aerolización provocada por el neumoperitoneo. En este otro estudio, también un Scoping Review, en donde se hace esta revisión sistemática publicada en junio del 2020, con el objetivo de evaluar las diferentes rutas de transmisión intraoperatoria de COVID, ¿sí? En ella se revisaron las bases de datos de PubMed, Embase y CINAHL. Y si nosotros observamos la gráfica de la derecha, el diagrama de la derecha, podemos ver cómo la N es de 2007 registros, 2007 estudios. 2007 estudios fueron considerados y finalmente solo se quedaron con 60. Todos los demás fueron excluidos porque o el diseño estaba mal o simplemente no evaluaron el aspecto del neumoperitoneo. También el grupo de estudios que vemos en la tabla, en la parte inferior, nosotros podemos ver cómo a la derecha, en donde dice Tissue Extraction, no hay en 2007 estudios uno solo que evalúe realmente si hay contaminación a través de una pieza quirúrgica extraída. Es decir, esto es una recomendación basada en el comportamiento biológico de otros virus, VIH, virus B, pero no así en COVID-19. Lo que quiere decir que si de por sí la pandemia es estresante y de por sí tenemos una cantidad de restricciones enormes para el trabajo y para la vida de familia y para viajes y para todo, si nosotros comenzamos con recomendaciones que no tienen sustento científico, pues nos vamos a estresar más y nos vamos a limitar todavía más o vamos a gastar en cosas que no requerimos, ¿sí? No hay evidencia hasta este momento de que el COVID-19 se transmita a través de piezas quirúrgicas extraídas. Hay algunos estudios que hablan sobre la intubación, uno solo sobre el neumoperitoneo, ¿sí? Y otros 20 sobre la transmisión de virus a través de humos. En este otro estudio, citado dentro del estudio, este es el estudio de Mowbray y está dentro del estudio de Liu. Este es el estudio en el cual se evalúa si el neumoperitoneo puede transmitir DNA viral. Para empezar, este es un estudio de 2013.
en donde ni siquiera se pensaba que 7 años después iba a haber una pandemia que iba a devastar al mundo de la manera como lo está haciendo, ¿sí? Y este estudio fue diseñado para evaluar la presencia de DNA viral en el humo provocado por electrocirugía. Este es el estudio entonces, que es una revisión sistemática de 20 estudios. Este es el estudio en el cual se basa SEIES, AIMSIES y todas las demás asociaciones para concluir que el neumoperitoneo debe de tratarse con mucho cuidado. Y sí, en este estudio de 2013 encontraron DNA en el humo de electrocirugía, pero DNA de hepatitis B, DNA de VPH, pero obviamente en ese tiempo no existía, no encontraron DNA del SARS-CoV-2. Así que regresando al estudio que cita este estudio importante, que es la base para decir que el neumoperitoneo transmite el virus, bueno, pues la conclusión del estudio, que es un estudio bastante sólido, dice que no se encontró evidencia en toda la literatura de artículos que detecten la presencia de COVID-19 en los humos existentes en el quirófano, producidos por electrocirugía. La evidencia es débil sobre el riesgo de infección de VPH y virus de hepatitis B en el humo. Sin embargo, al detectarse, pues quiere decir que sí puede transportarse ahí. No hay artículos que detecten COVID-19 en piezas quirúrgicas y como conclusiones dentro de la discusión del artículo, mencionan que si comparamos cirugía abierta contra cirugía laparoscópica, nosotros tenemos mucho mejor control del humo provocado por electrocirugía y por los gases de la cavidad abdominal por la laparoscopía que si lo hacemos de forma abierta. Cuando nosotros estamos utilizando el electrocauterio, toda esa vaporización se va al ambiente y todos los que somos cirujanos y recordamos el momento en el que nuestro ayudante está intentando aspirar el humo, pues ese humo no se aspira, simplemente uno se respira más de la mitad de lo que está emitiéndose. Pero cuando lo hacemos por la laparoscopía, es más probable que nuestra aspiración o nuestra cavidad contenida pueda evitar la expansión de la burbuja de gas dentro del quirófano, lo que significa entonces que es mucho más controlable el humo por la laparoscopía que por cirugía abierta, como contrario a lo que dicen las recomendaciones de las asociaciones más importantes. Este otro estudio es muy importante también y ya con esto vamos preparando el cierre. ¿Toda la cirugía laparoscópica o toda la cirugía electiva debe suspenderse? La respuesta nos las da la misma asociación, el mismo Colegio Americano de Cirujanos. Ellos desde antes de la pandemia, desde cuando se empezó en diciembre con el primer caso en Wuhan y que se estimó que iba a llegar a los Estados Unidos, hicieron un grupo de trabajo en el cual se estableció un consenso para poder determinar si podría existir un score que pudiera utilizarse para que estos pacientes se clasificaran de acuerdo a su nivel de riesgo. Y obtuvieron esto que es uno de los scores más importantes y que podría ser algo que rija nuestra toma de decisiones como cirujanos durante la pandemia. El score se llama MENS, que son las siglas de médicamente necesario y procedimientos sensibles por tiempo. Es decir, que están impactados de manera importante por el tiempo de espera, ¿sí? ¿Y esto por qué? Para utilizar de manera eficiente los recursos disponibles en un hospital durante esta crisis comunitaria que es la infección pandémica por el COVID-19. Este score divide 3 factores principales: los factores relacionados con el procedimiento, los factores relacionados con la enfermedad y los factores relacionados con el paciente. Cada uno de estos nos asigna un puntaje. Y si nosotros observamos en los factores relacionados con el procedimiento,
podemos observar el tiempo que vamos a estar con la cirugía. ¿Es una cirugía rápida de menos de 30 minutos o es una cirugía en la que nos vamos a llevar 1 hora, 2 horas, 3 horas, más de 3 o 4 horas, 5, 10? Si nosotros hablamos de un procedimiento que es rápido, por ejemplo, vayamos al ejemplo de la colecistectomía laparoscópica. Es una cirugía que, a menos que sea un Parkland 3, Parkland 4, Parkland 5, que pueda requerir un poquito más de habilidades quirúrgicas, pues a lo mejor nos implica más tiempo, pero incluso un Parkland 4, un Parkland 5, quizás en la toma de decisiones de una colecistectomía subtotal nos lleve menos de ese tiempo y sea menos de 1 hora, de 60 minutos de procedimiento quirúrgico. En el tiempo de estancia hospitalaria, en la necesidad de cuidados perioperatorios, en la unidad de terapia intensiva, en si va a perder o no mucha sangre. No es lo mismo comparar una cirugía de hernia contra un trasplante de hígado o una hepatectomía, ¿sí? En el número de personas que deben estar dentro del quirófano, dentro del equipo quirúrgico. Si es primer ayudante, cirujano, segundo ayudante, más anestesiólogo, más circulante y enfermera instrumentista, entonces estaríamos hablando de un equipo grande, de más de 4 personas, lo cual nos lleva a un score de 5, a una calificación de 5. Y de la misma manera, para no describir toda la tabla de manera puntual, podemos ir observando cómo cada uno va requiriendo, o mejor dicho, va asignando un puntaje diferente. Si nosotros observamos los factores relacionados con la enfermedad, tenemos factores también relacionados con el tiempo, ¿sí? Si el paciente puede esperarse 2 semanas sin que se afecte su vida o la función, o si tiene real complicación quirúrgica si yo me espero 2 semanas, por ejemplo, un apéndice. O sea, un apéndice no me voy a esperar 2 semanas, tiene un impacto real en la vida de esa persona. Entonces, si realmente se va a poner malito, si es peor, ¿sí? Si es moderado o si de plano no tiene ningún problema, ¿sí? Si nosotros cada una de las cirugías que vamos a planear las analizamos con estos factores también relacionados con la enfermedad, obtendremos una calificación y esa calificación es sumatoria a la anterior. Es una calificación por cada uno de los rubros existentes. Es decir, podrá haber un 1, un 3, un 5, más un 4, ¿sí? Y todo esto es una escala ponderada, es decir, una escala que va sumando las calificaciones anteriores obtenidas. Y en los factores relacionados con el paciente también tenemos el aspecto de la edad. No es lo mismo operar una persona de menos de 20 años que de más de 65 años, en el cual se le asigna una calificación de 5. Si el paciente tiene enfermedades pulmonares previas, ¿sí? Si tiene apnea obstructiva del sueño, si tiene diabetes, inmunosupresión, hipertensión, si el paciente en ese momento tiene datos respiratorios de enfermedad, como fiebre, pulmonar me refiero, como fiebre, tos, ataque al estado general, diarrea. ¿Por qué? Porque todo esto puede ser sinónimo de COVID. Si el paciente no lo tiene, entonces es una calificación de 1, pero si lo tiene, cualquiera de estos que tenga, se va a una calificación de 5. Aunque tenga 1 nada más, se va a una calificación de 5. Y también impone si el paciente ha estado expuesto a personas conocidas ya o con pruebas positivas con COVID, pacientes o familiares con COVID-19 y que esta persona haya estado con esta exposición en los últimos 14 días. De tal forma que si es muy probable, pues se va hasta la calificación de 5. Esto de probable, posible, probable, es más bien una escala categórica que es apreciativa totalmente, pero finalmente, desde el punto de vista ponderado, funciona para poder determinar si tenemos una escala o no. La suma de todos estos números, la suma ponderada de todas estas calificaciones, de todo este score, nos va asignando una calificación diferente dentro de esta escala. De tal manera que si
tenemos calificaciones abajo, cercanas al 25, y en este caso estamos hablando de calificaciones, este es el cutoff, que es de 55, abajo de 55, el paciente tendrá un bajo riesgo y es adecuado considerar operarlo. Fíjense, 55 de calificación. Esto significa que puede sumar varios factores y aún así estar indicado operar a ese paciente. Es decir, no todos los pacientes deben suspendérseles la cirugía electiva. Este es un paradigma con el que estamos actualmente y no es real. Será cuestión de particularizarlo a cada centro, a cada recurso que haya, pero por la indicación médica ese paciente puede operarse. Si el hospital no tiene camas, si no tiene personal, si todo está lleno de pacientes con COVID, si no hay ni enfermeras para cuidarlo, esa es otra cosa. Y como lo mencioné al inicio de la plática, esos son aspectos logísticos que van a limitar el buen desarrollo de la cirugía en el país o en el mundo en el futuro, pero que nada tienen que ver con la evidencia científica. Y de lo que estamos hablando en este momento es de la evidencia científica que sustente si ese paciente debe suspendérsele o no un procedimiento quirúrgico. Si se encuentra en el score entre 55 y 65, entonces es un paciente que podría operarse, ¿sí? Pero que puede requerir terapia intensiva, que se puede complicar, que si son casos urgentes, ni modo, tiene que entrar. Si es el caso de emergencia, de trauma que está llegando, ni modo, tiene que entrar, ¿sí? Pero el riesgo de infección por COVID es mucho mayor, el riesgo de complicaciones es mucho mayor, el riesgo de una estancia hospitalaria es mucho mayor y pacientes que estén entre 55 y 65 del score, hay que considerar verdaderamente si debemos o no meterlo. Y una buena conducta podría ser reunir a todo un equipo multidisciplinario para que no sea una sola persona la que tome la decisión, sino más bien sea una decisión colegiada. Y finalmente, los pacientes que tengan más de 65 puntos en el score son pacientes que en forma definitiva, por el riesgo alto de muerte o de complicaciones pulmonares, y recordemos el artículo que presenté inicialmente de Anel Bangú, ese paciente no debe operarse. Si es un paciente de 70 años que ha estado expuesto previamente en los últimos 14 días a una persona con COVID, aunque haya sido su primo, pero él tuvo contacto con ese paciente y hoy llega con una hernia, perdón, la hernia no está complicada, ese paciente no se tiene que operar. ¿Por qué? Porque posiblemente sume más de 65 puntos en toda esta score, en todo este MENS, y va a tener un alto riesgo de complicaciones pulmonares y muerte. Esta es otra pregunta interesante y esta es la pregunta de cierre. La mayor parte de los pacientes con COVID dicen que no quieren ir al hospital porque tienen miedo de que se infecten. Pacientes que tienen enfermedades quirúrgicas no quieren ir a un hospital a menos que les aseguren que sea un hospital no COVID. Eso también es súper relativo porque finalmente un hospital no COVID a lo mejor tiene todas las medidas de protección para evitar que ahí se atiendan pacientes COVID, pero es un hecho de que si tienen la guardia baja, ahí puede haber un brote de COVID que golpee de manera severa a todos. Lo que quiere decir que esta falacia de hospitales COVID o no COVID significa simplemente que el hospital se dedica o no se dedica a atender pacientes de COVID, pero no significa que no haya pacientes de COVID ahí. Considerando esto, entonces, ¿tienen razón estos pacientes? ¿Es realmente el hospital más riesgoso que la comunidad para adquirir la enfermedad? ¿Cómo les va a estos pacientes? Bueno, entonces, ¿cuál es el riesgo de infección nosocomial por COVID-19? Y les traigo este artículo en el cual se evaluó el riesgo de mortalidad en un estudio llamado COVID Nosocomial Study sobre
COVID-19 y observe nada más el número tan grande de pacientes. Este artículo fue publicado en julio de este año, ¿sí? Y empleó una N de 1.564 pacientes. Es una cohorte que evaluó hospitales en el Reino Unido. Aquí hay un error también, es uno, tiene que ser 154 hospitales en el Reino Unido y un hospital en Italia. Como parte de las conclusiones, encontraron que hay una mayor incidencia de pacientes de COVID en la comunidad que dentro de un hospital. Y esto es súper fácil de entender. Para todos aquellos que estamos expuestos todos los días a hospitales COVID, que trabajamos en uno y que hacemos guardias COVID en triage, que operamos pacientes COVID y que tenemos a cargo pacientes de COVID en el área de hospitalización, sabemos que a partir de la raya para allá hay pacientes de COVID, demostrado. De la raya para acá, teóricamente no lo hay, pero tenemos una cantidad extrema de medidas de protección. Nos lavamos las manos, yo creo que más de 100 o 200 o 300 veces al día, si no es que más. Tenemos muchas medidas de protección, pero en la calle de donde vienen los 10,000 pacientes que se están infectando, donde la gente anda en el transporte público sin cubrebocas y agarrando el tubo del transporte público, o donde están reunidos en una fiesta con pastel y con toda la celebración, porque el COVID ya pasó, porque yo ya no quiero pensar en COVID, ahí sí estoy muy cansado, ya no quiero pensar en la pandemia, mejor vamos a pensar en la fiesta de la niña, ándele pues hay muchísimo más cantidad de pacientes afuera que adentro, porque todos los ingresos, los miles de pacientes vienen de la comunidad. Pero hasta este momento, particularmente, yo no había revisado ningún estudio que evaluara el COVID comunitario y comparado contra las infecciones nosocomiales por COVID. Y bueno, pues hay una diferencia significativa en la incidencia, en la cantidad de casos nuevos por COVID en la calle que los provenientes del hospital. Y si observamos a la derecha esta curva de Kaplan-Meier, en donde hablamos de la probabilidad de supervivencia de los pacientes de COVID una vez que sean ingresados al hospital, los pacientes comunitarios en la línea de abajo, o en la línea interrumpida, los pacientes con el COVID adquirido nosocomial, entonces observamos cómo les va mucho mejor a los pacientes que tienen el COVID adquirido dentro de un hospital, ¿sí? La probabilidad de morir por COVID es mayor si vienen de la calle, y esto también tiene que ver con el retraso del diagnóstico y con la cantidad masiva de exposición de los pacientes, mientras que un paciente que está dentro de un hospital tiene un flujo de personas alrededor mucho más controlada y más eficiente desde el punto de vista de la sanitización. Entonces, a manera de conclusiones, prevalece el criterio para suspender toda la cirugía electiva durante la pandemia, tal y como lo hacemos actualmente. La verdad es que no. Y es muy importante establecer criterios hospitalarios, porque deben ser criterios institucionales, no pueden ser criterios tomados por una sola persona, para saber si lleva o no a cirugía electiva a un paciente. Les he traído el Men's Score del Colegio Americano de Cirujanos, pero así como este, hay o puede haber otros que no conozca, nuevos scores, perdón, nuevos scores para poder evaluar si estos pacientes pueden o no operarse. Entonces, ¿prevalece el criterio para suspender toda la cirugía electiva durante la pandemia? No. Nuestra pregunta inicial de ¿debe suspenderse la cirugía electiva en los pacientes con prueba de COVID positiva? La respuesta es que sí. Y existe evidencia sobre la transmisión del virus por humo o por gas. La evidencia dicta que no. Entonces, con esto, nuestro paradigma sobre cómo actúa en este momento las instituciones o nuestra toma de decisiones sobre los pacientes en cirugía electiva puede cambiar.
Obviamente no es posible revisar en una hora un tema tan controversial y tan extenso como lo hay. Si ustedes observan, hay estudios que tenían 1,500 estudios, 2,700, 2,007 estudios, y aún así, el 98% de esos estudios metodológicamente no sirven. Entonces, saber qué leer y cómo leerlo quedará en el interior de cada uno de nosotros, pero que debemos buscar la evidencia es muy importante. Con esto termino, Abraham, muchísimas gracias y les agradezco su atención. Espero que la plática haya sido de su agrado. Les dejo mis teléfonos de contacto, mi página, mi correo electrónico, todo para cualquier información complementaria o cualquier cosa que se necesite. Muchísimas gracias. Marco, muchísimas gracias. Extraordinaria conferencia, sobre todo súper documentada. La verdad que te felicito, increíble. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, entonces vamos a empezar, Marco. Puedes dejar la pantalla con tus datos para que la Claro gente que sí. pueda acceder. A ver, nos pregunta Rocío Ferrusco, ¿en cualquier cirugía electiva se requiere solicitar pruebas para detectar COVID en la parte, en los hospitales institucionales? Eso depende de cada institución. Yo en la parte institucional trabajo desde hace 30 años en el ejército. Entonces, para nosotros el sistema de salud es muy particular. Nosotros atendemos población derechohabiente y militar. Entonces, nosotros sí, por regla, sometemos a pruebas de COVID obligatorias a todo paciente que se vaya a llevar a cirugía de urgencia o cirugía electiva. Pero esta no es una realidad de todos los hospitales en México y hay hospitales que no tienen pruebas de COVID y al inicio nosotros tampoco teníamos pruebas de COVID, ¿no? Entonces esto va a depender más de la cantidad de recursos, pero el criterio sería, ¿debe tomarse prueba de COVID antes de la cirugía? La respuesta es sí. La doctora Soto nos pregunta, yo sé, bueno, más bien la pregunta es, ¿una cirugía de cadera y no urgencia debe posponerse o tendrá que someterse al score que nos comentabas, este score de... El MENS. Siendo Sí. una cirugía de cadera, hay que recordar que hay urgencias y hay emergencias. Urgencia para la vida o urgencia para la función. Si la fractura de cadera, la cirugía de cadera va a realizarse en una persona mayor con factores de riesgo, posiblemente haya que postergar la cirugía. Pero si la función de la cadera o la postración en esa paciente en particular va a generar otras enfermedades como aumento del riesgo de tromboembolia pulmonar por trombosis venosa profunda, hay ese paciente que no se va a poder movilizar y que está con dolor permanente, a ver, ese es un paciente que tiene una urgencia relativa y ese paciente sí deberá operarse consciente del riesgo elevado que tiene de infectarse por COVID. Sí, dependerá de cada caso de ese parámetro, efectivamente. El doctor Reina, aunque no es materia de la plática, pero nos pregunta que si tienes el dato de cuántos, es que como vieron que estabas tan documentado, ahora preguntan estas, dice, ¿cuántos cirujanos han estado enfermos o fallecidos por la enfermedad y cuántos quirófanos han sido habilitados para la cirugía de pacientes positivos a esa enfermedad viral? Si tienes el dato, obviamente no es materia de la plática. Sí, no tengo el dato, pero yo creo que también es particular de cada hospital. Excelente. Nos pregunta el doctor Guillermo, ¿dónde puedo conseguir el artículo que habla de los porcentajes de morbimortalidad con prueba positiva COVID? Si son de los artículos que presenté, que me manden un correo electrónico y yo con mucho gusto se los envío. ¿Qué opinas de la cirugía bariátrica para hacerla en estos momentos? Yo creo que no. Es una cirugía no urgente con un paciente que tiene muchas comorbilidades. Obesidad y diabetes son los dos factores más importantes de las comorbilidades y en los pacientes obesos que van a operarse de cirugía bariátrica van a tener este problema, ¿no? Entonces yo pienso que es una cirugía que no debe realizarse. ¿Tu opinión respecto a haber encontrado virus en el COVID en líquido peritoneal? ¿Peritoneal será? Peritoneal debe ser. Fíjese que no hay hasta este momento, como vieron en la revisión, y todos son publicaciones de 2020, de los últimos meses o días, inclusive algunas, no hay evidencia en donde se haya demostrado la existencia de DNA de COVID en el líquido peritoneal. Y como anécdota nada más, platicando hace unas semanas, meses ya, posiblemente con el doctor Horacio Asborn, nos comentaba que el
riesgo, digo, perdón, que ellos estaban desarrollando un estudio en el cual estaban buscando COVID en el líquido peritoneal, que hasta ahorita llevaban unos casos y que no habían encontrado nada. Ese artículo no está publicado todavía, es un artículo que está desarrollando, es un trabajo de investigación que está desarrollándose y por uno de los cirujanos más importantes del mundo y platicado por él de primera fuente, ¿no? Y hasta ahorita no han encontrado evidencia de COVID en el líquido peritoneal. La doctora Hernández, hay cirugías selectivas que no pueden posponerse. La pregunta es, ¿se debe sesionar en los comités de bioética por una parte y la segunda es válida o realizar la prueba rápida? Sí, tienen que hacerse una prueba por cualquiera de los métodos, sea anticuerpos, prueba rápida o PCR para documentar si ese paciente tiene COVID o no. Y si debe de llevarse o no a un comité de bioética, pienso que sí. Lo más importante sería estar respaldados como cirujanos y no quedarnos solos en la batalla. Víctor de la Peña, paciente con COVID positivo que se va a operar, ¿necesario tomar un ataque de tórax? No, si ya tiene PCR, el ataque de tórax no nos va a cambiar el pronóstico. Le mando saludos el doctor Víctor de la Peña, Elena López Gavito, a quien también le mandamos un abrazo muy fuerte. Dice, mientras no tengamos vacuna, el cubrebocas. El doctor Raúl Chiquín de Veracruz, Erika Hermoso también dice, excelente ponencia. Dice Alberto Elizondo, no me quedó claro, nosotros como cirujanos, ¿podría mencionar en cuál se tiene mayor riesgo de adquirir el virus por cirugía laparoscópica o abierta? No hay diferencia entre ninguna de las dos. Para ambas, ante la posibilidad de que nuestro paciente tenga COVID con prueba negativa, debemos usar equipo de protección. Por lo tanto, debemos asumir que todos los pacientes tienen COVID hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Y debemos usar equipo de protección, sea cirugía laparoscópica o sea cirugía abierta. Guillermo Rodríguez, una pregunta técnica. Dice, ¿ausencia de evidencia es evidencia de ausencia? Ausencia de evidencia es una cuestión semántica, pero interesante. No, no es lo mismo. Ausencia de evidencia significaría que no hay artículos que demuestren que existe tal o cual evento. ¿Y cuál era la otra? Ausencia de evidencia o evidencia de ausencia. Evidencia de ausencia es que tenemos la evidencia que existe el 0% de algo, ¿no? O sea, es evidente que no hay. Entonces, no, no es lo mismo. Bueno, tengo muchas felicitaciones del doctor Juan Manuel González, Sephora Cerón, Alma Leticia Vázquez, la doctora Zamudio, el doctor Guillermo dice, muy buena exposición, magistral, dice, magistral. Margarita Pichardo, ¿tu opinión respecto a la vacuna? ¿Sabes algo? No, sé lo mismo que dicen en las noticias. Por un lado, la infección COVID-19 reciente, 3 semanas del contagio, pero por otro lado, la colangitis por obstrucción bismut 1, no se lee bien. Dice, sabemos que no debemos realizar cirugías que no estén de emergencia, de urgencia, pero en todos los hospitales siguen realizando cirugías no urgentes. La doctora Zamudio. No, al contrario, creo que el concepto es al revés. Sí deben realizarse las cirugías urgentes y las cirugías selectivas que no deban realizarse porque no tienen temporalidad, como vimos en la escala MENS, o que el impacto de la enfermedad no afecta a la persona, entonces no debe realizarse. Es decir, cirugía electiva que no impacta a la persona no debe realizarse. Cirugía de urgencia sí debe realizarse, aún con riesgo. ¿Es útil la prueba rápida preoperatoria? ¿Y cuánto tiempo antes de la cirugía? ¿O tiene que ser PCR, el doctor Estrada? Idealmente tiene que ser PCR, que es la que mayor sensibilidad y especificidad tiene, pero en segundo lugar está la prueba de anticuerpos. Recordemos el tiempo que requiere. IgG requiere semanas para que se manifieste e IgM puede manifestarlo dentro de los primeros 10 días, o mejor dicho, después de los primeros 10 días. Lo que quiere decir que si alguien está en contacto con un COVID y tiene COVID en ese momento de unas horas o antes de 10 días va a salir con la prueba negativa. Entonces, idealmente tiene que ser PCR. ¿Es útil la prueba rápida donde se pone la gotita como si fuera una prueba de embarazo? Sí, pero tiene una sensibilidad muy baja, si no me equivoco, alrededor del 40%. Entonces, entre menos grado de prueba tengamos, más riesgo de falsas negativas tendremos. Y aprovecho, saludos a la doctora López Gavito que nos saludó hace ratito. María Romo, ¿cono cervical por electrocirugía? ¿Hay evidencia de transmisión de COVID? No, yo creo que estaríamos en la misma situación de la transmisión por humos y no hay evidencia que sustente que se transmite el COVID por ahí.
El doctor Lagarde, esta situación será resuelta con decisiones colegiadas y con consentimiento válido informado, y paulatinamente será empleado el tipo de pacientes que tarde o temprano la tendencia será hacia cirugía con extrema precaución, pero no se podrá continuar suspendiendo todas las cirugías selectivas. Eso sí, es su opinión. El doctor Sergio Pérez, desde Pachuca, ¿sería una alternativa asignar hospitales para manejo quirúrgico electivo con prueba de COVID negativa y así evitar diferimiento quirúrgico privado e institucional? Híjole, pues sí sería útil, sin embargo, desarrollar una estrategia de esas sería difícil para cualquier país, muy costosa. El doctor Salgado, el paciente en estado crítico que requiere de cirugía, seguramente la mortalidad será muy alta. ¿Tendrá información, artículo que haya reportado datos? A ver, sobre mortalidad en pacientes con COVID por cirugía electiva. El paciente en estado crítico que requiere de cirugía, seguramente la mortalidad será muy alta. ¿Tendrá información, artículo que haya reportado datos? Sería cuestión de buscarlo, no tengo en este momento ninguno, pero es fácil entenderlo con lo que acabo de explicar. Un paciente en estado crítico en la terapia intensiva que tenga que operarse quiere decir que se está operando por algo relacionado con la enfermedad o que empeora esto en términos de horas o días. Por lo tanto, si no se opera en ese momento, se muere. Lo que quiere decir que dentro del MENS score el paciente está en el lado rojo y a fuerza tiene que operarse con un riesgo muy alto de mortalidad. Ok, ahora sí, el doctor ya ya hace la pregunta bien, ya la leo mejor. Gilberto Samaniego, en caso de un paciente con disrupción anatómica de la vía biliar de 4 meses de evolución, bismut 1, cuadro recurrente de colangitis, se protocoliza y sale PCR positiva a SARS-CoV-2 positiva. Se aísla 2 semanas y prueba de anticuerpos IgG. ¿Es recomendable la derivación biliar? Sí, 1000 veces. Ese paciente, digo, hipotéticamente no debería tardarse 4 meses con un Bismuth 1. Tendría que haberse operado antes, pero si es el COVID lo que lo detiene y es una prueba de COVID positiva, entonces tiene que derivarse, porque si no, pues el paciente se va a dañar, pero por la disrupción biliar, no tanto por el COVID. Excelente. ¿Hay evidencia de todos en el humo de la electrocirugía, electrodesecación, electrocoagulación? Perdón, no escuché la pregunta. ¿Hay evidencia de SARS-CoV-2 en el humo de electrocirugía, electrodesecación y Ok, electrocoagulación? sí, lo presenté hace un momento. No hay evidencia que sustente que el humo es justo parte de lo que dijimos durante la plática. No hay evidencia de que el SARS-CoV-2 esté presente en el humo de la vaporización. ¿Debe adecuarse el consentimiento informado por COVID-19? Sí, 1000 veces, y eso me lo enseñaste tú, No, no, que no. tiene que estar dentro No. del consentimiento informado. Absolutamente. Rosendo González dice, ya no están subiendo los videos a la página de Médica, ya no, solamente estamos subiéndolos a YouTube. Entonces tiene que entrar a YouTube, le pone Médica Legal Center y ahí a partir de mañana va a encontrar esta plática el doctor Marco Antonio Lera para si la requiere volver a ver. La doctora Emma Leiva, excelente presentación. Se sabe que el virus ingresa también por ojos, es afín a grasas y al tocarnos los ojos. ¿Qué estudios se han realizado al respecto del uso y abuso de maquillajes oculares, maquillajes faciales y qué recomendaciones tendríamos que hacer a nuestros pacientes? Híjole, no lo sé. La plática y mi información no fue sobre maquillajes, pero es una pregunta interesante y tendría que ver con las recomendaciones mundiales que lanzó también ACS y SEIES también, ¿no? De que no debe maquillarse la persona, no tanto porque eso aumenta el riesgo de infección, sino más bien porque limita la posibilidad de sello de los equipos de protección. Entre más grasa sea la capa, menos sello va a haber de un respirador o de una mascarilla N95. Por lo tanto, pues de nada va a servir traerlo, ¿no? Mi querido Marco, tu mensaje final para la comunidad médica. Pues simplemente que no bajemos la guardia, que seamos todos unos adalides de seguir concientizando a las personas de que se protejan, porque como vimos en la plática, mientras ellos sigan en fiestas, nosotros vamos a seguir encerrados en los hospitales sin ver a la familia y sin poder operar lo que debemos operar. Y les va a rebotar a los pacientes porque no los vamos a poder operar de manera planeada, ¿no? Entonces, tendremos que ser muy conscientes de esto
y ser adalides de la información y de convencer a todos de que no bajen la guardia, que la enfermedad existe y que todavía va para largo. Abraham, muchísimas gracias de verdad por la Hombre, invitación. gracias a ti. Yo quiero además señalar que el doctor Marco Loera y todos nuestros invitados al participar aquí lo hacen de manera completamente altruista, con la única finalidad de aportar a la comunidad médica en estos momentos y lo hacen invirtiendo su tiempo. Vaya, tantas cosas, la verdad, Marco, muchísimas gracias. Hoy, el día de hoy nos vieron de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Paraguay y por supuesto México. Hoy nos vieron de muchas partes. Como veían en su pantalla de inicio, el día 15 de septiembre el Consejo de la Judicatura Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria para que si usted médico tiene determinados requisitos y quiera ser perito de los tribunales federales, pueda hacerlo. En un momento más voy a volver a poner los requisitos y sé que es tedioso para ustedes, entonces en nuestra oficina decidimos apoyarlos a través del correo atención.mlc@gmail.com. Dice que quiere hacer el trámite, nos contacta, su teléfono y alguien se va a encargar de pedirles documentos, validarlos, enviará la información para el Consejo de la Judicatura Federal. Por favor, háganlo. Siempre batallamos con peritos y cuando tenemos un problema nosotros decimos que no hay un perito en cirugía o en trasplantes. Bueno, pues es el momento. Hoy es el momento, nos están dando la opción, hay que generarlo. Esta plática está grabada y pueden volver a verla a través de YouTube de Medical Legal Center. Pueden compartirla, etcétera. Hoy es miércoles y Susana Hernández ha subido una cápsula en el Facebook de Medical Legal Center especialmente para profesionales de la salud, especialmente para ustedes. Y con esto, pues me despido. Muchísimas gracias, Marco. No sin antes agradecerte, como siempre, el favor de tu participación. Como siempre, increíble. Muchísimas gracias. Les dejo esto en la pantalla de final. Muchas gracias, Marco. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta mañana a las 8. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.